Muy buenas tardes. Es un placer para mí poder ser el maestro de ceremonias de un evento tan importante como la presentación de los números 40 y 41 de la revista Punto Cero. En primer lugar, hacer llegar un saludo cordial al vicerrector académico nacional, Marcelo Vera, y a las autoridades nacionales y regionales presentes. Para comenzar el acto, tenemos palabras de apertura del director de carrera de la universidad, Camilo Kunst. Muchas gracias. Un, un saludo cordial a todos los presentes, a todas las presentes, a las autoridades de la universidad, al vicerrector académico nacional, Marcelo Vera, a nuestra rectora regional en la unidad académica de Cochabamba, Ruth Rizkowski, a nuestros amigos y socios de ABOIC, a Rigliana Portugal, quien es presidenta de la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación, a nuestros invitados panelistas que nos acompañan desde Ecuador, Pablo Escandón y Fernando Garcés. Muchas gracias por poderse conectar y compartir este momento con nosotros. Un saludo muy especial al editor, a los editores de estos números, Carlos Arroyo y Alfonso Alarcón, todos los investigadores del área de la comunicación social, docentes de nuestra carrera, amigos que están acompañándonos el día de hoy, estudiantes de comunicación y público en general. Para nosotros hoy es un día muy especial porque coincide con un 12 de marzo en 1990, se daba la primera clase en la carrera de comunicación social. Son 31 años desde que iniciamos esta aventura de formar comunicadores sociales en el espíritu de construir una comunidad académica, una comunidad al ejercicio de la comunicación, y uno de los grandes aportes que consideramos tenemos como carrera es precisamente nuestra revista. La revista Punto Cero, en un número 4041, una iniciativa que nace en las aulas, que nace de la iniciativa de docentes y estudiantes y que ha permitido en todos estos años ir reflexionando, ir recogiendo la reflexión y la producción académica, la producción de conocimiento en el área de la comunicación social. Es para nosotros por eso un día muy especial, un gusto tenerlos, recibirlos, para que nos acompañen a presentar lo que son estos números que corresponden a la gestión 2020, el número 40 y 41, que los invitamos a leerlos, a compartirlos, a ayudarnos a difundir este conocimiento y a seguir intercambiando en esta importante tarea de reflexionar sobre la comunicación social, más aún en un proceso que nos toca vivir muy especial en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo, en nuestro continente, que ha demandado mirar la comunicación con otros ojos. Y también queremos ser parte de la construcción de esa mirada a la nueva realidad que nos toca enfrentar. Entonces, sin más, damos por inaugurado este espacio para encontrarnos, para reflexionar. Muchas gracias, un saludo cordial a todos y a todas y gracias por estar. Muchas gracias, Camilo. Aprovechando el espacio, quisiera saludar, por favor, al profesor Washington Uranga y a Verónica Longo, profesores del país vecino Argentina. A continuación, palabras de circunstancia de la presidenta de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, Regliana Portugal. Muchas gracias, apreciado Sergio. Inicialmente quiero darles un saludo fraterno, cordial desde Bolivia. Saludar a la rectora regional de la universidad, Ruth Rizkowski, a la vicerrector académico de la Universidad Católica Boliviana, académico nacional, Marcelo Vera. Saludar a mis entrañables colegas y amigos, al director de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social allá en la hermosa Cochabamba, en la Universidad Católica Regional Cochabamba, Camilo Kunstek. También saludar a quienes han tenido a bien este trabajo importante a nivel académico de ser editores de las revistas que hoy se van a presentar en los números 40 y 41, querido Carlos Arroyo y
también a Alfonso Alarcón. Desde la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación nos sentimos contentos, vemos cómo este espacio generado nos está abriendo siempre puertas importantes de vinculación internacional. Saludo también a los colegas Fernando Garcés y Pablo Escandón, que están ahí. Fraternalmente un saludo y un cariño grande. Para nosotros, como Asociación Boliviana de Investigadores, nos alegra muchísimo este espacio porque es el resultado de un proceso que se encaró y del cual vinimos a formar parte nosotros el año pasado, ¿no? El 21, 22 y 23 de octubre se organizó el 9º ciclo de estudios especializados en comunicación. Lo público, lo político, lo público, su incidencia en la participación ciudadana, donde la Universidad Católica y más propiamente la carrera de Ciencias de la Comunicación Regional Cochabamba de la UCB fue parte de la organización junto con nosotros, la BOIC, junto con CIESPAL, con sede en Ecuador, y con la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación. Y nos alegra mucho porque ese espacio permitió también intercambiar experiencias a partir de este 9º ciclo de estudios, donde seguramente también se va a tener a bien mostrar en estas producciones importantes de la revista Punto Cero el aporte académico de colegas que han sido parte de este evento, ¿no? Y lo señalo porque a mí me parece importante ver el valor que tiene la sinergia en la academia, el trabajo sinérgico, el trabajo en red, indudablemente es un punto alto al que hay que tomar en cuenta. Y en estos 31 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, realmente la revista Punto Cero se ha constituido y se constituye en un hito importante y en un referente a nivel académico, no solo para nuestro país, sino también para América Latina y otros espacios, ¿no? Entonces, realmente nos alegra muchísimo estar hoy y ser parte de este proceso. Felicitamos mucho este emprendimiento que tiene tantos años. Todos sabemos lo difícil que es encarar una revista académica, cumplir los criterios de calidad, pero también sabemos del trabajo y de la expertise que tiene quienes están detrás de esta revista. Así que desde la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, desde el Consejo Directivo, a quien me place representar el día de hoy, y quienes son miembros también de la asociación, expresar nuestra más cálida y sincera felicitación por este trabajo, y estamos seguros que va a ser un aporte importante para el desarrollo académico, para el desarrollo desde la gestión del conocimiento, que es importantísimo en nuestros países. Así que sin más, felicitarles y agradecerles por permitirnos ser parte de este espacio y tengan por seguro el compromiso de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación de seguir apostando con ustedes en la construcción de la academia desde la sinergia. Muchísimas gracias y un cálido y fuerte abrazo desde La Paz. Muchas gracias, Rigliana. Bien, acaban de informarme que tenemos la presencia de Yanina Galaburda, directora académica regional de Cochabamba. Un cordial saludo. Continuando con el programa, comenzamos con la presentación del número 40 de la revista de comunicación social a cargo del coeditor Alfonso Alarcón. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a nuestras queridas autoridades de la Universidad Católica que hoy nos acompañan. También un saludo especial a Riliana Portugal, que representa a BOIC. Saludo también a nuestros invitados especiales internacionales que hoy nos acompañan y que hacen honor al evento que estamos llevando a cabo. También a los colegas de la Universidad Católica y sobre todo a los colegas de la carrera de Comunicación Social de Cochabamba, que hoy está cumpliendo este importante hito de
los 31 años de la primera cátedra que se dio en la universidad en Cochabamba, ¿no, Camilo? Son 31 años, sí, gracias. Entonces, un saludo muy afectuoso a la carrera de comunicación, donde yo también me he formado. Bien, antes de presentar la revista como tal, la número 40, quisiera decir un par de cositas antes. La primera es que se dice frecuentemente que los padres no presentan al niño, a la guagua, y no los dolores del parto, ¿ya? Que es una alegría para nosotros compartir con ustedes esta revista, esta producción que se ha hecho en el 2020, pero también decir que han habido dolores de parto, nos ha costado bastante, han habido momentos en los que incluso ha habido la duda de si íbamos a lograr o no sacar, y aprovecho también para expresar mis disculpas con los autores, ¿no? Que ha costado llevarla adelante, ha costado sacarla por los problemas de la cuarentena, del confinamiento, del cierre de la universidad, de los cambios tecnológicos. Entonces, ha sido difícil, pero lo hemos logrado. Y esta es una alegría también, poder hoy presentarles esta revista, ¿no? Este número 40. También marca un hito en otro sentido, porque hasta esta revista me he hecho cargo unos buenos 3 años de la dirección de la revista y estamos pasando, digamos así, la posta a Carlos Arroyo, quien ha sido ya anteriormente director de la revista y que se va a hacer cargo ahora mismo, a quien aprovecho para hacer los buenos augurios, para enfrentar los nuevos desafíos que se tienen, los nuevos desafíos que... Perdón, los nuevos desafíos, decía, que como revista queremos afrontar. Y también decirle a Carlos que voy a estar a su lado acompañándolo en el futuro. Es una alegría tenerlo de nuevo como director. Ahora unas breves palabras respecto a la revista número 40, que se encuentra también en Cielo, indexada en Cielo y en nuestra página de la universidad. Esta revista también marca el siguiente hito. Es una revista que nos muestra una realidad precedente a la pandemia. No había forma en ese momento de saber, de conocer que iba a llegar una pandemia de la magnitud que ha llegado al mundo. Entonces también nos hace referencia a estudios que han sido llevados a cabo antes de este fenómeno. Y entre los artículos se encuentra un artículo precisamente de Fernando Garcés, que hoy nos acompaña y que luego podrá exponernos su artículo, sobre las comunidades virtuales de quechua hablantes que defienden su lengua en el Ecuador. También en esta línea de las tecnologías, Ávila presenta un análisis sobre ecosistemas mediáticos y las nuevas narrativas del periodismo en Bolivia, mientras que Dávila y Portugal exponen los resultados de un estudio descriptivo y comparativo sobre el uso y comprensión crítica de mensajes violentos en televisión y smartphones que hacen niñas y jóvenes en barrios de La Paz, un estudio muy importante que les invito a leer. Posteriormente también hay un estudio llevado a cabo en el norte argentino que vincula nuevamente el papel de la prensa en situaciones de crisis. Si bien este artículo hace referencia a un fenómeno que sucedió en el 2001, lo hemos querido poner porque Bolivia también salía de un fenómeno similar en el 2019, ¿no? Un fenómeno de crisis en el que la prensa también tuvo un papel importante. Entonces, este otro estudio que se llevó a cabo en Argentina también nos hacía un poco de marco a lo que había sucedido en Bolivia. También en esta revista, en el número 40, Gabriel Iriarte, que es colega de la Universidad Católica en Cochabamba, elabora un ensayo sobre el pensamiento de Roger Bouvet
respecto al arte y al análisis estético. Y otro ensayo, esta vez de Mostajo Troche, presenta un análisis sobre la idea de muerte del sujeto como aporía, estableciendo una relación entre sujeto, historia y lenguaje en Michel Foucault. Ambos ensayos son un aporte a la reflexión de las expresiones humanas y de los lenguajes. Bien, esta es la revista número 40 que les invito a leer, les invito a que puedan disfrutar de la lectura de estos artículos de investigación y estos ensayos que se han realizado y que hoy tenemos a bien presentarlos y publicarlos en la revista número 40 de Punto Cero. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Alfonso. A continuación, tenemos la presentación número 41 de la revista de comunicación social a cargo de Carlos Arroyo, editor de Punto Cero. Muchísimas gracias. Para mí, como comentaba Alfonso, realmente es una alegría por varios motivos, porque en esta fecha estamos celebrando 31 años de lo que fue el arranque de la carrera de comunicación aquí en Cochabamba, porque nos están acompañando las autoridades de la institución a nivel nacional, a nivel regional, a quienes agradezco sinceramente por haber atendido esta invitación. Su simple presencia es siempre de gran motivación, ¿no? Más allá de que ahora no están tomando la palabra, pero el verlos ahí, sentirlos, el que nos respondan, nos muestran que vale la pena todo este sacrificio del que hablaba Alfonso, ¿no? Y también estoy muy contento por ver a muchos amigos, ¿no? De afuera, volver a reencontrar, aunque sea a la distancia, a Fernando Garcés, gran amigo que hace años no nos vemos, a profesores que he tenido como Washington desde Argentina, colegas de la regional, de las diferentes regionales en Tarija, en La Paz, apreciados amigos, ¿no? Mi estimado José Luis Pérez, con quien siempre hemos estado batallando por mejorar la calidad académica de la universidad. En general, muchísimas gracias. Para mí es una satisfacción volver a mi rol docente, después de varios años de haber estado en un rol más administrativo, burocrático, académico, y que hoy está, creo, en muy buenas manos, y aprecio también tu compañía, estimada Janina. Sé que las cosas siempre demandan tiempo y es lo que menos tienes, y el que estés acá también lo aprecio sinceramente. Y les decía que celebro retornar a este rol académico y sobre todo poder volver a algo que en un inicio siempre me entusiasmó, que fue la edición de la revista. Tiene muchos retos por delante y estamos comprometidos en impulsar a que sigamos mejorando la calidad y podamos dar la talla con los estándares que se nos plantea, y también atendiendo las metas institucionales de apuntar a otro tipo de bases, ¿no?, de datos donde podamos estar indexados. En el caso mío, pues me complace presentarles este número 41, que es el primer número que ya he podido colaborar directamente, pero sí con la coedición de Alfonso en esta transición que se produjo a partir del segundo semestre del año pasado. Este número 41 ha sido elaborado a partir de la colaboración estrecha con la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, y aprovecho también de saludar y enviar un fraterno abrazo a Rigliana, Portugal, que es la presidenta de ABOIC. Y en esta relación de colaboración entre ABOIC y la carrera de comunicación de Cochabamba, se decidió no solo llevar adelante este evento sobre el cual ya se ha hecho mención, el 9º ciclo de estudios especializados en comunicación,
sino que también se vio como estratégico que la revista de la carrera fuera el espacio para divulgar, para difundir toda la producción intelectual, todos los aportes que se recibieron durante este importante evento. En este sentido, hay que celebrar porque a través de ABOIC y de estas alianzas estratégicas que siempre ha sabido manejar con las diferentes carreras e instituciones del ámbito de la comunicación en el país, se fomenta la producción, la divulgación de lo que se hace. Y en el caso del 9º ciclo de estudios especializados, se han tenido un poco más de 15 trabajos, cerca de unos 20 trabajos de diversa índole. Y estos trabajos van a ser presentados o difundidos a través de Punto Cero, y lo que hoy presentamos en la número 41 es como el primer paquete, podríamos decir, de todos estos documentos o investigaciones o aportes o reflexiones que han sido presentados en el 9º ciclo de estudios especializados, ¿no? Entonces, como les decía, durante el evento se tuvo cerca de una veintena de trabajos que van a ir siendo publicados en dos momentos, en este número que hoy presentamos y en el número de este primer semestre de 2021, que va a ser la revista número 42. Al margen de haber contado con varios invitados especiales en este evento internacional que organizó la carrera junto con ABOIC de los países de la región, en este evento también se ha incluido la presentación de lo que sería la sistematización de los llamados foros virtuales que fueron impulsados el año pasado por la ABOIC a través de sus diversos capítulos regionales, ¿no? En La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, aquí mismo en Cochabamba, y que buscaban impulsar la reflexión comunicacional sobre la incertidumbre de esta coyuntura y de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, producida por la pandemia del COVID-19. En este sentido, entonces, la revista número 41 incluye los siguientes trabajos. El que hoy vamos a tener el gusto y el placer de escuchar de voz de su propio autor es este trabajo sobre propaganda y elecciones en tiempo de COVID-19, a la conquista de espacios y actores digitales, que es una propuesta de Pablo Escandón Montenegro. Él es docente titular de la Universidad Politécnica Salesiana en el Ecuador. Y Pablo, a la luz de la coyuntura que se estaba viviendo el año pasado, se hizo varias preguntas en un contexto de pandemia, pero también en un contexto que en el continente americano estaba llevando a varios países a procesos de elección, ¿no? Entonces, él hace preguntas sobre cómo se desarrollan las campañas electorales en estos escenarios de crisis sanitaria, de qué manera la democracia y la estrategia en medios se pueden ver retadas para conseguir su propósito en los electores en un contexto tan peculiar. Como digo, vamos a escucharlo en unos minutos más a Pablo y él nos contará a qué conclusiones llega sobre estas preguntas. El otro trabajo que incluye el número 41 ya es parte de estos foros virtuales que han sido llevados adelante por los diferentes capítulos regionales de ABOIC y lleva por título La comunicación como acción en el marco de la cuarentena contra la COVID-19 en Oruro. Este es un trabajo elaborado por el colega Juan Marcelo Lafuente, quien es docente de la Universidad Técnica de Oruro. Ahí él nos propone hacer una mirada cotidiana, ¿no? A la cotidianidad de la cuarentena, identificando varias temáticas, varias líneas investigativas que nos genera esta coyuntura que estamos viviendo y pretende generar interés en y desde la comunicación para abordar con este punto de vista la realidad de diferentes actores que están involucrados directamente en la pandemia. Entonces, este es un trabajo desde la ciudad de Oruro. El otro documento que se encuentra en este número lleva por título Lecturas en tiempos de pandemia, comunicación, encierros y transformaciones socioculturales. Este es un trabajo realizado por el capítulo regional en Tarija, a la cabeza de la colega Karina Olarte.
quien es académica, investigadora del área de la comunicación. Actualmente preside el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación en Tarija. Y en este trabajo ella aborda las visiones respecto a la dura realidad que tuvo la pandemia en esta ciudad del país. Y va mirando las historias diversas de mujeres, de niños, de personas adultas mayores que tienen que enfrentar una situación nueva de confinamiento, de aislamiento y todas las condiciones que esto presupone, ¿no? Y en esta realidad, Karina recupera 3 enfoques generados para un análisis, ¿no? Y nos habla de las formas de comunicación comunitaria y ciudadana en la región chaqueña, habla sobre las transformaciones socioculturales en Tarija durante la pandemia y también terminan reflexionando sobre la cuarentena como encierro en el contexto de las violencias y los miedos cotidianos. El cuarto trabajo que incluye este número 41 lleva por título Huellas positivas en cuarentena, aprendizajes que deja la pandemia. Este es un documento, una propuesta elaborada por el colega Edgar Dávila, quien es comunicador, trabaja directamente con la BOIC en el capítulo regional de La Paz. Él en este documento indaga sobre las necesidades de construir espacios de diálogo para conocer las lecciones aprendidas que deja o ha dejado hasta aquel momento la pandemia en la ciudad de La Paz. Recupera, hace este trabajo, ¿no?, de análisis a través de la recuperación de testimonios de personas que pertenecen a diferentes iniciativas solidarias y que van actuando y colaborando durante la pandemia, ¿no? Destaca sobre todo la importancia de la solidaridad como un valor humano esencial y distingue a la comunicación como un componente esencial en la construcción de aprendizajes y en los procesos de transformación. Y el último trabajo que incluye este número 41 tiene que ver con una propuesta que llega desde Santa Cruz, a partir del trabajo realizado por la colega Marta Paz, a quien le envío un cordial saludo, está acompañándonos en esta oportunidad. Ella es periodista, investigadora, docente universitaria de la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica Boliviana, quien junto a uno de los estudiantes de la carrera, Josué Vaca, nos propone una reflexión sobre los jóvenes en cuarentena. Y hacen unas miradas y propuestas desde el arte y la comunicación, ¿no? Lo interesante de este trabajo es que se proponen de construir alrededor de 77 videos, ¿no? Que incluyen videoclips, dramas de ficción, documentales que han sido producidos por jóvenes bolivianos y que tienen que ver con la temática de la pandemia y con la época de la cuarentena, ¿no? Y esto nos dicen ellos que permite hacer una radiografía social de lo que ellos han experimentado, de lo que han sentido, de lo que han pensado durante este periodo, y esto queda plasmado en estos materiales audiovisuales, en función a esta concepción, a esta experiencia, a esta visión de lo que ha sido la situación de crisis sanitaria en el confinamiento y en el distanciamiento social, ¿no? Y lo que buscan es construir un discurso colectivo representativo de lo que se ha vivido en la ciudad de Santa Cruz en este caso. Esto es lo que incluye el número 41, es una alegría, como les decía, estar presentándolo hoy. Tenemos un segundo compromiso que viene para este primer semestre que incluirá los otros trabajos del evento realizado conjuntamente con ABOI. Muchísimas gracias y estoy seguro que vamos a disfrutar las 2 siguientes presentaciones. Muchas gracias, Magíster Carlos. Es momento de mencionar y saludar la presencia de Marcelo Guardia, fundador de la revista Punto Cero. A continuación, permítanme presentarles a Fernando Garcés. Él es ecuatoriano, es doctor en estudios culturales latinoamericanos. Por muchos años fue docente en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, Regional Cochabamba. Actualmente es docente titular principal de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y tendremos el honor de conocer más de su artículo titulado Las comunidades virtuales del quechua ecuatoriano, revalorizando la lengua en un espacio apropiado.
Fernando, por favor. Buenas tardes, un cariñoso saludo a todos los presentes, a las autoridades de la universidad, a antiguos y queridos amigos de la UCB. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, por razones de tiempo voy a pasar inmediatamente. Tengo unas imágenes que voy a presentar, digamos, en su momento, y quisiera presentarles algunas ideas de este artículo de la revista, ¿no? Bueno, la primera cosa, ahí tienen ustedes el título, y la primera cosa es esta idea de que todas las lenguas indígenas del Ecuador, se reconocen 14 lenguas acá en el país, están en un franco retroceso en cuanto al número de hablantes, y entre ellas también el quichua, que es una lengua históricamente mayoritaria. También se encuentra en una situación de disminución de hablantes, ¿no? Bueno, y los factores son conocidos: desplazamiento, migración urbana, la no transmisión de la lengua de padres e hijos, etcétera, ¿no? Aunque se habla, incluso no se tienen datos oficiales, se hablan de entre 700.000 y 1 millón de hablantes, que no se tienen datos precisos. Esta afirmación de la disminución del número de hablantes está, digamos, trabajada en varios estudios. En mi propia etnografía de estos últimos 3 años acá, trabajando con comunidades y hablantes, se puede encontrar eso, una fuerte reivindicación identitaria, pero digamos, esta relación lengua-identidad, hay un 30% de indígenas de Ecuador que se autodefinen como indígenas, pero no hablan la lengua. Y eso hace que haya un discurso identitario muy duro, muy fuerte, que no va acompañado, digamos, con el manejo de la lengua, ¿no? Y además de la presencia cada vez más fuerte de jóvenes, sobre todo indígenas, en las ciudades, ¿no? A nivel de Latinoamérica se piensa que entre el 46 y 49% de la población indígena habita en las ciudades, y en el caso ecuatoriano esto está igual, por sobre el 30%. Bueno, mi tema tiene que ver con estas comunidades virtuales, ¿no? Y en la sociología clásica el concepto de comunidad está asociada a lo duradero, a lo íntimo, a lo auténtico, ¿no? La principal característica es esta característica de unión, posesión, goce de bienes comunes en un territorio específico. Y como ustedes conocen, esto, digamos, teóricamente también tiene estas otras miradas, como la de Bauman cuando habla de la modernidad líquida, de pensar la comunidad más como una postulación, como un proyecto, antes que como una realidad, ¿no? Y vendría después y no antes de una elección individual, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea, el concepto de comunidad no es tanto un concepto sociológico cuanto una construcción, ¿no? Pero en Latinoamérica el concepto de comunidad sigue asociándose a formas de vida rurales, tradicionales, antiguas, no suele ir asociada a indígenas y campesinos, básicamente. En el caso andino, la imagen de comunidad indígena, como se dice en Ecuador, está relacionada con solidaridad, reciprocidad, cooperación. Sin embargo, trabajos etnográficos contemporáneos dan cuenta de los profundos cambios que han operado en las comunidades indígenas en las últimas décadas, en lo económico, en lo productivo, lo organizacional, político, lo representacional, lo cultural, etcétera, que tienen ustedes ahí alguna información, digamos, en el artículo, y que ahora solo lo menciono, ¿no? Se habla de procesos fuertes de descomunalización y de individualización indígena, y bueno, eso hace que una característica fuerte de la presencia indígena hoy sea la migración, que incluso ya es un concepto insuficiente, digamos. En realidad el concepto de movilidad física, pero también movilidad laboral, movilidad cognitiva, movilidad emocional en esos tiempos del COVID, ¿no? Todos nos navegamos y nos movemos en distintos ámbitos, ¿no? Pero también esta idea de la construcción de nuevas comunidades se vincula a la inserción en el mundo virtual. Entonces,
digamos que desde antes de la pandemia yo comencé a hacer ya trabajos de etnografía visual. Estoy trabajando en un tema que pienso que a Marcelo le gustaría muchísimo, porque estoy trabajando y se va a publicar algo sobre videos musicales en quichua y sus formas de autorrepresentación. Y en este caso, en el caso de la revista, he trabajado sobre 2 comunidades virtuales en el Facebook. Una es Quichua Mashikuna y la otra es Quichua Hatari New York, ¿no? Entonces, bueno, esta es la imagen de presentación en el Facebook de Quichua Mashikuna, ¿no? Perdón. En esta comunidad virtual se creó en el 2015, al momento tiene cerca de 4.000 miembros y, bueno, producen textos y videos de distinta naturaleza y temática, poesías, canciones, eventos en vivo, comunicados, mensajes de autoayuda, etcétera, ¿no? Hay una opción decidida por la reivindicación lingüística y cultural. En la información que describe el grupo, no voy a leer los textos en quichua, pero digamos que se define como una página electrónica de amantes del quichua. Dice, aquí podemos poner todas las imágenes, videos, textos en quichua. Por favor, solo en quichua. Amachina Kashpa, quichua yapilla, mashikuna. Dice, solo en quichua se escribe, ¿no? Y también hacen conexiones, digamos, con activistas lingüísticos de otros lugares, como lo que publican hablantes de lenguas indígenas mexicanas, que dice, si estás en casa con tu familia y hablan una lengua originaria, es hora de usarla, no hay pretexto. Es un mensaje que viene de Yolitia Totlachtol de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Y se hace eco esta página de ese tipo de mensajes. Un ejemplo interesante es esto que apareció a partir el corte del artículo tiene hasta fines de abril, aunque es un trabajo que sigo realizando, pero a partir del 14 de abril, ojo, en momento ya de pandemia y cuarentena, se puede encontrar varios videos de Familia Challenge, ¿no? Y de Runa Challenge, que es una versión local si recuerdan, ¿no?, que estuvo muy fuerte esto del Don't Rush Challenge, ¿no? Y aquí se trata de un desafío en el que jóvenes, niños, niñas indígenas cambian prendas de vestir mestizas, como el que está a un lado de la pantalla, por su prenda de vestir indígena, ¿no? Y aquí participan en videos jóvenes y niños de distintas provincias del país, ¿no? Esto ha sido una mirada rápida de Quichua Mashikuna. Pueden entrar y ver en el Face la riqueza de información que hay ahí. El otro grupo que les mencionaba, la otra comunidad virtual que les mencionaba es Quichua Hatari New York, ¿ya? Es una página creada en noviembre del 2017, tiene actualmente alrededor de 7.000 seguidores, ayer vi 6.800 y tantos ya están. También aquí se publican comunicados, noticias, entrevistas, conversatorios, etcétera, bajo distintos soportes, video, texto, imagen, y bajo también distintas cronos, ¿no? Transmisión sincrónica, diferida, en vivo, etcétera, ¿no? El colectivo que gestiona la página, igual tiene un texto ahí en quichua que digamos, una traducción rápida diría que está conformado por indígenas residentes en Estados Unidos. Somos estudiantes, pintores, escritores, comunicadores, profesores. Con nuestro quehacer abrimos las puertas enseñando a nuestros compañeros otros tipos de organización y convivencia. Hemos nacido para fortalecer las organizaciones, la lengua y la cultura, ¿no? Es su identificación, digamos, ¿no? En esta página también encontramos la radio Tambo Estéreo, una radio digital que tiene un programa semanal que se denomina también Quichua Hatari, con entrevistas, diálogos, insumos, etc. Digamos que hay espacios de debates, discusión en quichua, pero también hay mucho espacio de discusión de temas más amplios, digamos, que los que viviría un quichua en territorio ecuatoriano, ¿no? La cortina de identificación de esta radio dice, nuevamente traduciendo, nuestra cultura, nuestro hablar quichua,
estando lejos, no hay que asustarse. Dice, un corazón, un pensamiento, una mano, una voz para vivir. Aquí está Quichua Hatari. Escuchemos y quichuemos. Dice Quichuashun, como el nombre de la página, que es una verbalización del nombre Quichua, ¿no? Súper interesante ahí también cómo hay una red, digamos, conectada con los quechuas de Perú, de Bolivia, que participan en este programa, y también con intelectuales de distintas partes del mundo, ¿no? Aquí también la coyuntura del coronavirus marcó la intensidad de la comunicación a partir del mes de marzo, ¿no? Pero un poco el énfasis, a diferencia de Quichua Mashikuna, de la otra página, es que se tocan temas específicos para los migrantes, ¿no? Por ejemplo, esta es una convocatoria para la Juve Expo, la tarjeta en este caso para una Juve Expo, donde se pide a los jóvenes quichuas que viven en New Jersey que participen, ¿no? Hay un video muy interesante de Ninari Chimba, que es la hija de una histórica educadora indígena que participa en el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo, y ella empieza hablando en quichua, ¿no? Guaranga, guarango, acutintigramushu, nirka, ñucanchik, hatun mamakuna, hatun taitecunapash, etc. Pero habla en quichua diciendo que volveremos, miles y miles, dijeron nuestros abuelos, lo que queremos y lo que soñamos es que no mueran nuestras lenguas. Y luego cambia al español y dice, o sea, luego estas palabras, ¿no? Hace su alocución en castellano y dice que bajo el privilegio de hablar español venimos acá a decir desde el corazón por qué tenemos que seguir hablando nuestra lengua, por qué tenemos que seguirnos encariñando con ella. Y ahí hay este fenómeno de defensa muy fuerte discursivo de la lengua, que generalmente se lo hace en castellano, ¿no? Otro ejemplo interesante es que se sube un video, perdón, en Quichua Hatari, New York, en el que se dan las instrucciones para obtener la tarjeta de identidad de ciudadano en Nueva York, y se hacen, todo en quichua el video, se hacen recomendaciones o sugerencias, se dice, nadie les va a preguntar de dónde son o quiénes son, la tarjeta les va a servir para realizar trámites escolares, comerciales, para sacar la licencia, no hay que tener miedo de sacar la tarjeta, solo se da la información que uno desea, o sea, hay todo un trabajo ahí de información, digamos, ciudadana, y el video, nuevamente, totalmente en quichua, termina diciendo, Nueva York, Kitita, Tucuicunapagmican. Nueva York es una ciudad para todos, ¿no? Entonces, en respeto al tiempo que me han dado, quisiera presentarles algunas ideas que espero que les motiven a leer el artículo, ¿no? Bueno, primero, esta idea de que las lenguas indígenas están en franco retroceso en cuanto al número de hablantes, también el quichua. Hoy en día la comunidad andina vive un proceso de transformaciones a distinto nivel y en distintos ámbitos, ¿no? La posibilidad de que las lenguas indígenas puedan vivir y reexistir se jugará en la capacidad de adaptación y reinvención en contextos urbanos y virtuales, ¿no? Los jóvenes indígenas, sobre todo urbanos, despliegan estrategias de apropiación tecnológica como mecanismo de revitalización lingüística y cultural, y las comunidades virtuales de defensa, difusión de lengua y cultura apuestan a dar la batalla en dichos escenarios, ¿no? Ahora, que hay una cosa interesante, es que la mayoría de los estudios sociolingüísticos enfatizan que la migración a la ciudad, el acceso a la tecnología y la modernidad son causales de pérdida lingüística, ¿no? Y esto se señala en tono de lamento y nostalgia por una suerte de pasado territorial prístino, ¿no? Los procesos de urbanización y de incremento de acceso a la tecnología, bueno, ustedes lo saben, son irrefrenables, ¿no? De manera que el desafío hoy no consiste en retornar a pasados gloriosos, aunque tal búsqueda sea comprensible y discursivamente necesaria, sino que el desafío consiste en reproducir y adaptar valores, prácticas y asociaciones atravesando la modernidad, como dice Darío Luis Prat, Santiago Castro Gómez, y no rodeándola o negándola, ¿no? Y este es el desafío al que se enfrentan hoy los jóvenes quichuas con todas las potencialidades y riesgos que eso implica.
Eso es una síntesis de los temas que trabajo yo en el artículo. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Garcés, por compartirnos el artículo acerca de las comunicaciones virtuales del quichua ecuatoriano. Continuando con el programa, tenemos la exposición de Pablo Escandón, ecuatoriano, doctor en Comunicación e Información Contemporánea, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, docente de posgrado y coordinador académico de la especialización en Comunicación Digital de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Él nos compartirá su artículo titulado Propaganda y elecciones en tiempos de COVID-19, a la conquista de espacios y actores digitales. Muchísimas gracias. Siempre para mí es un placer poder colaborar con estas invitaciones y mucho más de amigos, colegas y compañeros de las universidades bolivianas. Estuve en el 2017 por allá, 2018, perdón, y fue muy grato estar en Bolivia, en La Paz. Y bueno, quiero compartirles esta presentación de lo que habíamos participado en el seminario que ABOIC nos invitó, y a partir de ello se hizo el artículo, fundamentalmente reflexionando sobre lo que es la campaña política en este momento, que todavía seguimos viviendo aquí en el Ecuador. Ustedes en Bolivia ya la pasaron, pero en cada país tiene aspectos y rasgos muy diferenciados y muy particulares en cada uno de nuestros países. Aquí quiero empezar, el artículo empieza con una cita de Daniel Innerarity, que es uno de los filósofos de la política más actuales y que más equilibradas propuestas para analizar situaciones por nuestros países. Y aquí es lo que establece en las democracias complejas, distingue cuáles son las democracias complejas de las democracias simplificadas. Y cuando tenemos dicotomías de buenos, malos, izquierda, derecha, élite, pueblo, cultura alta, cultura baja, populismo, antipopulismo, ahí tenemos una democracia simplificada. Y cuando tenemos un diálogo, consenso, una búsqueda de diálogo y consenso, una búsqueda y diálogo para estar en equilibrio y fuerza de criterios, estamos trabajando, o ahí tenemos una democracia compleja. Y de esta manera nosotros vamos encontrando cuáles son los elementos de la democracia, pero estos de democracia no necesariamente están dentro de la campaña electoral. En la campaña electoral podemos afirmar completamente que se viven elementos de democracias simplificadas. ¿Por qué? Porque no se realizan equilibrios ni se realizan discusiones reales. Y por eso está esta dicotomía caso sobre para muchas personas hay que hacer un voto razonado, se debe tener un voto razonado, cuando lo que hacemos son votos emocionales. Y en el artículo, por ejemplo, se cita a los consultores como Jaime Durán y Santiago Nieto, quienes tienen una muy buena definición sobre cómo votamos. En muchos casos votamos con el votamos hígado, votamos algo. Es decir, con el corazón a los que nos interesa, con los que realmente estamos, tenemos con el momento de votar y decidir cuando estamos frente a la papeleta, porque es lo que nos sale del estómago y un razonamiento. Y con el hígado votamos en contra de alguien. Y eso es lo que sucede en la mayoría de campañas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en procesos electorales y de qué manera nosotros podemos contrarrestar esa dicotomía
mediante la campaña o en la campaña. ¿Y en qué medida aquí interviene el elemento comunal? ¿Cómo hacen eco los de comunicación para reafirmar o para cambiar estos elementos dicotómicos de una demo? Y ahí viene un elefante, porque los de comunicación están dentro de un sistema democrático, que son los llamados a trabajar equilibrio. Y creo que la democracia es compleja, pero en muchos casos los mismos medios de comunicación lo que hacen es ahondar esa dicotomía en decantar la bala. Y de esa manera nosotros vemos un elemento diferenciador que son las comunidades digitales. Las comunidades digitales son las que han estado trabajando mucho en estos últimos años, en estos últimos momentos, que existe mayor diálogo, pero el momento de la campaña electoral se hacen unas definiciones un poquito más apretadas que tienen mucho más relación con esta dicotomía de las democracias más simplificadas. Y eso es lo que se analizó en el artículo, fundamentalmente las elementos que en ese instante. En octubre se dieron las elecciones en Bolivia, en las de Estados Unidos, en diciembre las de Ecuador. Empezó la campaña, tuvimos hace un mes la primera vuelta y en el próximo mes tendremos la segunda vuelta, pero las tres campañas se desarrollaron fundamentalmente en estos elementos de situación y crisis sanitaria, económica, política y mediática. ¿Por qué estos cuatro elementos? Porque a partir de estos cuatro, nosotros darnos cuenta que las campañas en un inicio no iban a ser tan masivas, en un inicio no iban a tocar tanta gente. Mentira y realidad. ¿Qué es lo que sucedió? En Bolivia, ustedes tuvieron muchísima afluencia, muchísimas movilizaciones. En Estados Unidos también existieron. El tema de la mascarilla fue un elemento importantísimo. Por eso es que todos ustedes ven acá las fotografías con mascarilla, excepto la de Donald Trump, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el tema sanitario se impuso dentro de la agenda electoral. ¿Y por qué también está acá TikTok? No solamente por las plataformas y su emergencia, que realmente las campañas digitales no es que ganan más, funcionan mejor manera a ciertos candidatos, pero ojo, no es que si tengo mayores seguidores, tengo mayores votantes. Sucedió la campaña última en el Ecuador. Y aquí se hace un pequeño análisis sobre cómo funcionan las campañas. Y los dicho antes, ¿no? Las propagandas o la campaña electoral que hace propaganda, hace es gestar las emociones. Y si yo gestiono de mejor manera las emociones, voy y estoy atacando o estoy actuando para que todo vote con el corazón y vote con el estómago. Perdón, vote con el hígado. Nunca con el estómago. Lo que hace la campaña política es buscar que quien va a votar con el estómago lo haga por el hígado o por el corazón. Es decir, que ame u odie a cierto candidato, que vote en contra de o vote a favor de. Por eso es que se desarrollan estos en las campañas de manera tradicional. Esto no es nada nuevo, pero aquí vemos cómo el Internet y todas las plataformas, un primer momento fueron utilizadas como tuberías, es decir, de una manera de difusión, que lo único que hago es seguir poniendo toda el contenido, tubería hacia Internet sin tener una diferenciación. ¿Por qué? Porque no estaban ahí muchos electores hace 10 años. Ahora la mayoría de están ahí gestionando, realizando actividades político-ideológicas cotidianas. Es decir, estamos de campañas
que funcionan a partir de la emoción de yo defiendo el agua, yo defiendo la naturaleza, yo defiendo a los animales, yo defiendo a la conservación del ambiente. Entonces, utilizo una IVA propia y de forma diferenciada para cada uno de estos contenidos en cada una de las formas. Entonces, la forma clásica de tuberías es lo que veíamos antes con el broadcast. Ahora, con el Internet y con toda la forma de trabajo hemos visto que ha habido diferenciación. Y entonces lo que hemos presenciado es que existe o existió un verdadero diálogo los votantes. Los candidatos ya no querían solamente difundir muchos elementos de sus propuestas, que eran de sus propuestas, sino darle bien al votante, ser parte de él. Entonces, de esa manera, aquí están unos dos ejemplos de pasadas. Y este de Biden, que tuvo una recaída durante la campaña, fue importante. ¿Por qué? Porque en el sitio de web de Biden no había respuestas. La gente, el CM, no daba cabida o no tenía la capacidad para poder desarrollar las respuestas con todos los votantes y con toda la gente que hacía preguntas. Entonces, si no tengo esa capacidad, debo generar otra forma de trabajo en el espacio digital. Entonces, ahí lo que buscamos es identificarnos con un grupo, con una comunidad, tener un diálogo, pero diferenciado en cada una de las plataformas. Y aquí vimos también los elementos de cómo los memes funcionan y cómo los memes estuvieron muy a diario como práctica y como táctica de las campañas. Entonces, siempre Trump fue un elemento para tener ejemplos de lo que no se debe hacer. Y los memes que se generaron acá, que ustedes pueden tener a Yacu Pérez, que quedó tercero. Acá están justo los dos que quedaron en la disputa durante varias semanas, Lazo y Yacu Pérez, que ponía como ejemplo estos elementos. ¿Por qué? Porque el uno sí se da para que él mismo se haga más y memes él mismo, mientras que el otro no da para hacerse memes porque es completamente fingido. Entonces, ahí hablamos de la empatía con la comunidad, la empatía con usuarios. ¿Qué es lo que sucede? Los tiktokeros hace años también decían de Twitter, son las que ponen los presidentes. Y aquí hay un elemento interesante porque en el artículo es los elementos reales de lo que le interesa a la gente y no tanto lo que comunica en ciertas plataformas. ¿Por qué? Porque en el caso de acá, que está Javier Herbas, que creció muchísimo, nadie lo conocía al inicio de la campaña, pero mediante el uso de TikTok creció su imagen, pero no porque usó TikTok, sino porque supo generar un buen contenido y supo realizar un equilibrio y un diálogo con muchas de las fuerzas de los votantes. Es decir, no es que solamente buscó la espectacularidad, sino que durante su campaña también buscó generar una democracia más compleja o propuso una complejización de la democracia en su campaña, lo que los demás no lo hicieron. Y entonces acá vemos a los dos finalistas y fundamentalmente Lazo había dicho que no quería participar en la plataforma de TikTok y ahora como está en la segunda vuelta le urge buscar esos votantes porque el asesor de Herbas es ahora el asesor de Lazo en esta campaña. Entonces, a partir de lo que nos propusimos, me propuse en el artículo de reflexionar, ha habido algunos pocos aciertos y muchas más profundizaciones sobre las preguntas de cómo funciona realmente la campaña electoral en espacios digitales, cómo realmente tenemos que buscar ese diálogo
para poder generar una democracia mucho más compleja, mucho más equilibrada y no tener exclusivamente estas polarizaciones, aunque sabemos que en las campañas electorales las polarizaciones siempre se van a dar y la agresión o estas formas de ataque siempre van a estar presentes para beneficio de quien genera esta, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el artículo lo que se aborda es cómo las estrategias de campaña tradicionales están mudando hacia los espacios digitales y cómo realmente la estrategia va por mucho más allá de las acciones precisas o puntuales. Y los medios de comunicación también son los llamados para generar estos equilibrios. Y aquí tenemos una nueva forma de comunicación digital, que ya no son los medios digitales o los medios generalistas, sino medios completamente especializados en los cuales tenemos formatos mucho más cercanos a la gente. Por ejemplo, acá La Puya, que lo que hace es una manera de youtubers, de influenciadores, pero influenciadores con mucho criterio, con mucho manejo de información certificada y verificada, y de esa manera funciona también lo que han hecho Filonews o La Posta en su momento al inicio, ahora han decaído mucho, no tienen, se han decantado más por la democracia menos compleja, y lo que hace también, por ejemplo, Mundo TKM en Argentina con generar tipos de narrativas, de juegos, de simulaciones, que va por allá para saber en dónde están los electores, en dónde están los usuarios y sobre qué están debatiendo en esas plataformas y en esos medios. Entonces, todavía nos queda mucho por recorrer para encontrar y conocer más a esos electores, a esos usuarios y de esa manera ir viendo qué formatos son los que funcionan dentro de cada una de estas comunidades. Entonces, yo les dejo más bien ahí con muchas inquietudes, igual que yo, sobre qué más hacer con búsqueda de actores decisivos en campañas políticas, porque realmente cada campaña es completamente diferente en todos nuestros países, pero algo importante que sí está sucediendo y que está en el artículo es que el tema del COVID es el eje central por el que se están moviendo las campañas. Si bien vimos primero estaban lo de las mascarillas, ahora aquí en el Ecuador el tema son las vacunaciones, por ejemplo, y ese es un tema que está generando emociones en los votantes y finalmente la gente se va a decantar por el candidato que no fue beneficiado por el gobierno para uno de los elementos. Entonces, aquí más que nada, más que certezas, en el artículo nos volvemos a seguir haciendo preguntas y les agradezco muchísimo por su tiempo y por su invitación. Muchas gracias, doctor Pablo Escandón, por compartir el artículo acerca de la propaganda y elecciones en tiempos de COVID. No está de más invitarles a que lean la revista y envíen aportes para los próximos números. Aprovecho el espacio para destacar que al inicio de la revista los estudiantes han participado muy activamente y aún hoy lo siguen haciendo. En este sentido, los editores agradecen a Jessica Valenzuela, Valeria Terceros y Jocelyn Coro, quienes hicieron un importante aporte para estos números que fueron publicados. Sin más que decir y agradeciendo la presencia de las autoridades nacionales y regionales, las disertaciones del doctor Fernando Gansés y el doctor Pablo Escandón, además del público que nos acompañó, damos por finalizado el acto de la presentación de los números 40 y 41. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Éxitos y larga vida a la revista. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Un saludo a todos. Chao, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Alfonso, Carlos, Camilo. Gracias, Edwin. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Señora rectora, gracias. Felicidades, Carlitos y Alfonso. Felicidades, Camila.
Se agradece por la Gracias, presencia. gracias, Muchas Rigliana. gracias. Muchas gracias a Boic, todos los compañeros que nos han estado siguiendo y apoyando todo este tiempo. Hay mucho por hacer todavía, Wrigley. Gracias.